Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Dios me los bendiga. Un gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes en un tiempo más en este podcast con el pastor Felipe Talavera y sus colaboradores. Hoy tenemos nuevamente la bendición de tener al apóstol Albert Best con nosotros, ¿verdad? Que nos visita desde Holanda. También tenemos a nuestro hermano Irán que está con nosotros. Hoy nuestra hermana Sari no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, pero estamos contentos porque queremos compartir este hermoso tema que el Señor nos ha dado con cada uno de ustedes. Les agradecemos a cada uno que estén escribiéndonos, que estén compartiendo el contenido, que estén dándonos sus comentarios, que también son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, la semana pasada hablábamos del tema de las misiones, recordarán todavía, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, hoy queremos hablar de un tema también muy especial, pero antes de entrar, quiero que se presenten mis amados hermanos y bueno, de ahí nos arrancamos. Apóstol. Buenas tardes, noches, no sé a qué hora va a escuchar. Bienvenido para escuchar otra vez nuestro podcast, aquí con el tema El propósito de Dios en mi vida. Ay, qué lindo tema va a estar esta tarde. Espero que va a escuchar de comienzo al fin, quédate pendiente y que Dios lo pueda bendecir esta tarde, esta noche, con este tema que va a enriquecer su vida y fortalecer su vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Mi hermano Iván. Bendiciones para todos. Pues una vez más con este tema bastante interesante, como dice el apóstol. Ojalá ayude a descubrir, ayude a quitar ciertas inquietudes para todo aquel que puede haber oído lo de las misiones, a lo mejor sienten llamados por ahí y se pregunta, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios en mi vida? Pero bueno, yo creo que a través de este tema vamos a poder descubrir lo que Dios tiene y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así es, mis hermanos. Bueno, algo que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando iniciamos en la vida cristiana es escuchamos mucho esta palabra, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, pero muchas veces no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y estamos en, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ser músico, yo voy a ser predicador, voy a ser el que limpie la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios que Él tiene para mi vida? Y bueno, en esta hora vamos a aprender acerca de este tema que es muy, muy importante para la vida de cada creyente, para la vida de cada hijo de Dios, desde el principio hasta el último día de nuestra vida. El propósito es algo sumamente importante porque es lo que nos va a dirigir, lo que nos va a dar una meta, lo que nos va a dar un objetivo para alcanzar. Amén. Y bueno, vamos a dar inicio con este tema y para empezar, Dios nos creó a todos, fíjense, a todos como un propósito. No hay nadie que no tenga un propósito dentro del plan de Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque podemos decir, y me ha tocado como pastor en algún momento decir, bueno, es que escuchar, a personas que dicen, es que yo no sé qué Dios quiere de mí, o no sé qué plan tenga conmigo. ¿No te ha tocado, mi hermano? Sí, hay gente que aún duda, ¿qué será lo que Dios quiera, no? Bueno, lo que Dios quiere primeramente es que le adoremos, eso es sin duda, para eso es el propósito por el cual fuimos creados, pero debe haber algo más allá. Yo creo que y esto es en general, cuando se crea algo, por ejemplo, el celular, se creó con un propósito, es comunicarnos, ¿verdad? Entonces Dios no nos creó, no somos coincidencia porque hubo un error de cálculo, porque se equivocaron en los días, que cosas así, no. Lo primero que debemos de saber es que no estamos aquí por casualidad, y de ahí podemos partir para entender cuál va a ser el propósito de Dios específico para nuestra vida. Así es. Apóstol, usted cuando inició en su vida cristiana, ¿imaginaba el propósito tan grande que Dios tenía para su vida? ¿Todo lo que iba a alcanzar? No, claro que no. Pero yo creo que antes de eso va a ser, yo era muy joven cuando daba mi vida a Cristo Jesús y yo empecé a hacer todo en la iglesia. Yo creo que ese va a ser un buen base para empezar. Yo empecé con los escuelas dominicales, ayudando ahí. Estaba ayudando en la iglesia, poniendo sillas, buscando los equipos, de llevarlos de un lugar a otro, y después con la juventud, y después con estudio Biblia, hacer celulares, y ahí fue el efecto de todo el círculo de la iglesia, en las culturaciones, evangelización, y en todo eso fui enfocado para dar
momento yo sé que para mí los escuelas dominicales no eran para mí. Por ejemplo, Pero ahí lo descubrió. ahí descubrió. Así es. Pero también si uno tiene, si tiene esta oportunidad en la iglesia, y si el pastor está escuchando, que nos da la oportunidad para la gente que lo puede pasar con toda esta parte, también el ayuda de la cocina, o de la limpieza, en toda esta parte que uno puede servir en la iglesia para ver dónde están mis dones, dónde está mi capacidad, dónde está. Yo tiene la alegría para continuar, para hacerlo. Amén. Eso es bien importante, dice el apóstol. Bueno, yo pasé por todos los ministerios, por todas las áreas, y muchos de nosotros así mismo lo hemos vivido y lo hemos experimentado. De hecho, una práctica muy común dentro de nuestra iglesia, apóstol, y nuestro ministerio, y aquí lo sabe nuestro hermano Irán, es precisamente que todos los que se van involucrando van pasando por las diferentes áreas para poder definir y ver cuál es el propósito o el área de trabajo donde pueden desarrollarse de mejor manera. Y ese propósito, óigalo bien, mi hermano, mi amigo, quien nos escucha, ese propósito es lo que le da un sentido a nuestra vida cristiana. Es lo que nos va marcando una pauta para poder seguir hacia adelante. Vivir dentro del designio de Dios es como tener un mapa que nos mantiene en la dirección correcta para que no nos perdamos el camino. A eso es lo que nosotros llamamos propósito. El propósito nos muestra un mapa, una dirección, un camino a seguir para nosotros no nos desviemos. La palabra nos instruye y nos dice que no nos debemos de desviar ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, que siempre debemos de seguir el camino recto. Ahora, el propósito nos va a marcar ese camino, así como las líneas en una carretera o en un camino, ¿verdad? Nos va marcando el rumbo, así también el propósito existe en nuestra vida con ese fin. Así es, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y una personalidad única, y es precisamente por estos dones, talentos y diseño único que Dios nos dio que podemos entender, quizá pasando por las diferentes áreas, como dice usted, pastor, entender cuál es el verdadero llamado que tenemos. Pero esto sucede siempre y cuando nos mantengamos en el diseño original de Dios. Y es muy importante esto, porque mantener el diseño original de Dios es lo que Dios dio a nosotros. Ahora con tantas cosas que hay, ¿verdad?, sobre ideologías, es importante que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos en el diseño original para así poder o se nos facilite de alguna forma el comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es, y eso es muy cierto. Es como para reafirmar un poco lo que comenta nuestro hermano Irán, es como cualquier planta o cualquier árbol, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, un árbol de naranjas, sabemos que su propósito es dar naranjas, ¿verdad? Mentiras que va a dar limones, por muy familiares que sean, ¿verdad? Un árbol de naranjas da naranjas. De igual manera, el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida es para dar un fruto específico en la vida cristiana que nosotros llevamos, para poder contribuir al cuerpo de Cristo, para que funcionemos de una manera efectiva. Como decía el apóstol hace un momento, él trabajó en las diferentes áreas de la iglesia y a últimas ni se lo imaginaba que iba a ser pastor, ¿verdad? ¿O usted se lo imaginaba, pastor? Sí. Yo no quería, creo que sí, porque puede ser que en dado momento en su vida, yo creo que hasta su niñez tiene como un línea. Como yo era siempre el líder de mis amigos, el líder del team de fútbol, el líder para ir con sus bicicletas, para ir a hacer cosas, y yo siempre juntábamos a mi casa, salimos de mi casa, y tenía algo como liderazgo. Entonces creo que siempre fui que, claro, yo no puedo decir que voy a ser un líder, pero antes de ir también estaba pensando que yo estaba inventando primero, es que tenía un corazón para servir. Y por ejemplo, estaba en la iglesia y yo no sabía tocar ningún instrumento. Yo era musicante, pero yo tengo acá. Pero yo empezó a ayudar el equipo de la grabación, poner las guayas, pegando, llevando los speakers y todo eso. Y a cada momento quiere tocar la tamborina, le estoy dando las maracas, tocando las maracas.
Y es así que estoy tocando la batería. Y yo era bueno, pero tenía la gana y tocando, pero el corazón para servir. Creo para en su vida del propósito. Porque a veces el camino puede ser hacer algo que no es el propósito al fin, pero está moviendo, probando, moviendo, que el Señor está poniendo los pasos en reto. Pero cuando uno tiene el corazón para servir, el Señor lo va a poner sus pasos para ir el propósito que Él tiene. Eso es muy cierto. Decía nuestro hermano Irán hace un momento, Dios es quien nos da a cada uno de nosotros dones, talentos, habilidades, pero eso no se descubre así como que de la noche a la mañana. Eso se descubre en base a estar en actividad. Decía el apóstol hace un momento, y muy cierto. Él, ¿cómo descubrió que podía tocar el tamboril, el pandero o la batería? Estando en comunión o con el grupo de alabanza. Si él no se hubiera acercado al grupo de alabanza, nunca hubiera descubierto que tenía esa capacidad o esa habilidad, o así en cada una de las áreas. Ahora, al estar sirviendo dentro de la obra de Dios, el Señor nos va poniendo el ojo, decimos nosotros. Él se va fijando. Y entonces podemos llegar en su momento a ser llamados al ministerio pastoral, ¿verdad? Porque estamos hoy aquí presentes, ya hemos tenido la experiencia que hay pastores, misioneros, que bueno, ya está ahí trabajando en el rumbo que Dios le tiene previsto. Nosotros empezamos también, yo me recuerdo cuando empecé en la misión, de verdad que a mí mis papás me enviaban, y a mis pastores me enviaban a una misión o a un lugar a predicar o otro. Wow, al principio, a mí, pues yo decía, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para esto, a mí que me pongan a hacer otra cosa. Pero miren, ahora lo que Dios ha ido haciendo con nosotros. Así que, amado, algo bien importante, no dejes de hacer, si quieres tener bien claro tu propósito, no dejes de hacer lo que estás haciendo ahora, tarde o temprano, Dios te va a llevar a otro nivel, o te va a dar otra posición que a lo mejor anhelas en tu corazón, o que a lo mejor ni te imaginas. ¿Cómo ve, mi hermano? Es que eso que dice el pastor es bien cierto. A lo mejor donde tú ahorita estás no sé el destino, pero es parte del viaje. Ahora, que aquí, bueno, pienso yo algo muy importante. Y una vez compartí a alguien, nunca decir que no me van a dejar mentir. Porque cuando se te da la invitación para el primer ministerio que puedas tener, lo primero que puedas empezar a servir en tu iglesia, y tú dices no, pues ya de ahí no se puede generar más. Ahí uno estanca el propósito de Dios. Entonces, a todo lo que se te invite, esa ha sido una de mis claves, y creo que aquí está el pastor que no me dejará mentir. Siempre he tratado de decir que sí. Siempre he tratado de decir que sí, esto sí, esto sí, esto sí. Y bueno, y Dios va a ir obrando, y Dios va a ir moviendo hasta el resultado final. Pero si uno dice que no, pues no va a pasar nada. Pues que eso es como en todo, ¿no? En toda la vida. Muchas veces hay gente que anhela, que aspira a alcanzar otras cosas, o que tiene sueños. No solo en lo espiritual, sino en lo terrenal. Pero si a todas las oportunidades que se te vienen o que se te dan, dices que no, o que no puedes, o no estás, o no hay tiempo, pues entonces, ¿cuándo vas a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Verdad? Eso es definitivamente que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos alcanzar? Y sobre todo, conforme a la voluntad de Dios. Porque también hay otra cosa que tenemos que aclarar. Hay cosas que Dios va a permitirnos hacer conforme a su propósito. Y hay cosas que nosotros humanamente queremos hacer que no son el propósito de Dios. Y normalmente ahí es donde batallamos un poquito, apóstol. ¿Cómo ves? Que luego queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿No? ¿Le ha pasado con alguno de sus miembros? No, conmigo mismo. Pero es parte del crecimiento, es parte de escuchar bien el voz de Dios. Es parte del camino, ¿verdad? Pero uno necesita tener la gana para la pasión. Y Dios tiene paciencia, Dios tiene compasión con nosotros, que Él sabe cómo uno que tiene hijos también es el mismo. Tu hijo va por allá, y estamos arreglando, direccionándolos, y
así es el amor del Padre con nosotros también. Y no tiene vergüenza. Y como mi hermano Irán también, hágalo. Y yo me recuerdo que yo tenía mucho ganas de ser parte de evangelización. Cada vez que cuando va a la iglesia para evangelizar, yo estoy ahí, lo sabiendo, organizando con la gente y hablando con las personas, y lo traen cuando están empezando para dar su vida a Cristo Jesús. Yo estoy llamando a los ancianos y los evangelistas, venga para hablar con esta persona, haz una más para hablar con él, porque yo no sabía, y lo trae para ellos. Y a dar momento uno de los ancianos me dije, pero porque tú no oras con la persona, no lo traes para mí, pero porque tú no oras, lo lleva a Cristo Jesús, y yo, bueno, lo vamos a hacer. Y así está aprendiendo, así está moviendo. Pero cuando necesita el corazón, la compasión, la gana, la pasión, y no tiene para tener miedo, para hacer fracaso, hacer cosas que no están bien, pero ándale, que el Señor lo va a dirigir su paso. Que Dios se va a glorificar, amén. Un punto que acaba de tocar, y muy cierto el apóstol, es precisamente que muchos detienen su propósito por miedo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Que quizá no es lo que Dios quiere, o quizá no soy la persona adecuada o correcta para hacer esto, o tanto pensamiento que se viene a nuestra mente. Pero algo que es verdad, nosotros tenemos que aprender como fue o como hizo el apóstol Pedro, dar el paso fuera de la barca, ¿verdad? Muchos hablan de que Pedro se hundió al dar los pasos en el mar. Pero si algo podemos decir todos y reconocer todos, es que ninguno de los otros discípulos se atrevieron a dar ese paso. Y él a lo mejor dio uno o dos fuera de la barca y se hundió, pero los demás no lo hicieron. Ahora, eso le valió, esa fe, esa disposición le valió, porque algo que decía nuestro hermano Irán, a todo hay que decir que sí. Jesús le dijo a Pedro, ven. Pedro pudo haber dicho no. Yo me quedo, y si me mandas yo voy. Y él recibió el llamado y se atrevió. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos con eso que Dios nos ha entregado. Si Dios te está poniendo una inquietud en tu corazón, algo por hacer, algo por desarrollar, ponlo en la mano de Dios, actívate, actúa y sobre todo pide dirección también de tu liderazgo, de tus pastores, de tus líderes, para que también ellos te vayan enseñando cómo puedes realizarlo de una mejor manera. Decía nuestro hermano Albert, el apóstol Albert, yo llevaba gente, aplicando la palabra fórzalo, hasta que su líder o el anciano de su iglesia dice, hey, tú también puedes hacerlo, ora por ellos. Ahí le dieron la autorización para poder ejercer otro trabajo, porque la labor era mucha y no había tantos que pudieran hacer. Si él ya traía ese sentir y ese fuego en su corazón, pues entonces empieza a ministrar. Entonces, pero bueno, dice aquí algo que nos menciona: cómo descubrir y entender el propósito de Dios para ti. A ver, mi hermano, mira, ¿cómo ves? Pues todo está en la palabra, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y pongan atención con esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que antes de que naciéramos, Dios ya había creado las obras en las cuales íbamos a actuar nosotros. O sea, Dios ya había creado el propósito para que nosotros lo desempeñáramos. Imagínense que sabio nuestro Dios, ¿verdad? Que el Todopoderoso es que Él ya sabía todo desde antes de que nosotros naciéramos. Dice también, hay cosas que Dios desea que hagas, obras que Él preparó para engrandecer su nombre, y Él nos ha dado dones específicos para que podamos realizarlo precisamente. Y algo que usted dice, pastor, y es cierto, y que le pasó al apóstol, que en cuanto a su anécdota, ¿no? A veces nos vamos a sentir incapaces, y quizás sí, y a veces nos vamos a sentir no preparados, y quizás sí, pero es que Dios es el que nos capacita. Definitivamente esa es la clave de todo. Tenemos que dejar que Dios sea el que nos capacite en todo. Si algo es cierto, y analizando este texto de Efesios 2:10, dice que todas esas obras ella las tenía preparadas. Imagínense, nosotros ni nos imaginamos todas las cosas que ya Dios ya tenía planeadas para nosotros, y aún desde antes de nuestro nacimiento
Y a veces estamos en la iglesia y no, pues yo no sé qué hacer, yo no. Ay, es que otros sí saben. Tú actúa conforme a lo que Dios ya tiene preparado. Algo que escuchábamos esta semana en unas prédicas que compartía el apóstol Albert, muy cierto, y es que Dios tiene planes de bendición para tu vida. Dios tiene caminos de éxito, caminos perfectos para que tú puedas desarrollar los dones y talentos que Dios te ha dado. Pero antes que todo eso, tú tienes que entender el propósito que hay para tu vida. Dejar que Dios sea el que se glorifique. Eso es bien importante, ¿verdad, apóstol? Porque luego también, hay veces buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Y ahí está el problema. ¿Cómo lo ves? Sí, eso es cierto. Pero yo me siento ahora, simplemente, que no ore para las personas, de la hermana Aguilar también, que tiene vergüenza, tiene esta llamada, pero se siente en la iglesia como yo no puedo, yo no voy a alcanzar, alguien otro me va, lo va a hacer para mí, y para que Dios rompe ese vergüenza, esa duda que nosotros tienen, para que nos salen en fe, o más que Dios abre los ojos de los liderazgos de nuestra iglesia para ver, no, esa persona sí, esa persona tiene esa llamada, para que ellos también lo puedan acercar a las personas, porque a veces una persona está muy tímido y no tiene la gana, no tiene ese coraje, se dice, coraje para hacerlo. Y por eso quiero orar un poquitico para ustedes, para que el Señor lo libra de ese timidez, ese miedo que sí, amén, sí, amén. Y si ustedes son de personas, levanten tu mano, si se está acercando, levántate y vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para estas personas que tienen ese llamado, que tienen ese anhelo para hacer ese trabajo suyo, mi Dios. Que tú has derramado en su corazón, como dice la palabra en Efesios, hasta el comienzo del mundo estaba en su corazón, tiene ese gana, tiene ese pasión, que hoy Señor, que tú levantas a estas personas que van haciendo este trabajo para que tú lo llamaste para hacer. Líbranos, Señor, líbranos de los pensamientos incorrectos. Señor, dale el fe, dale la pasión, dale las ganas, dale el amor para hacerlo, Señor. Y también, Señor, abre los ojos de los liderazgos que a veces están, que no está capacitado, no lo puede hacer, para que ellos también, Señor, están personas que lo ayudan, lo apoyan, los miembros de las iglesias para hacer la obra. En el nombre de Jesús, que hoy cambien su situación. Y creo que también hay gente que tiene ese don para escribir canciones, que Dios la ayuda para escribirlos, aunque todavía no tiene un banda, todavía no tiene personas para compositarlo, pero que Dios le está llamando para escribir esas canciones. Escríbalos cuando reciben sus sueños, escríbalos. Amén. Hace uso de eso. Y también tratados, panfletes que hay, escríbalo, porque yo también estaba escribiendo mis panfletes y mis propios panfletes para dar a las personas. Entonces, Señor, por utilizar de tantas formas y una de las cosas que la causa que nosotros no podemos mover y manifestar en eso es nuestro pensamiento. Es nuestro pensamiento. Tiene que romper ese pensamiento. Estoy rompiendo también ese fortalezas que hay en el nombre de Jesús para que tú puedas mover, porque cuando uno piensa que yo no puedo, yo voy a actuar así también. Pero si yo pienso con Cristo, yo puedo todo, yo voy a actuar también eso es lo que yo puedo hacer. Y Dios te bendiga. Amén, amén. Muy cierto. Y bueno, tremenda oración muy poderosa, ¿verdad? Si usted lo está creyendo, si usted lo ha recibido y lo ha creído en su corazón, créame que Dios va a usarle en grande manera. Hay algo que muchas veces confundimos, que solamente Dios quiere usar a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, pero Dios quiere usar a cada uno de sus hijos. A cada uno nos ha repartido dones, talentos, habilidades para poder desarrollar el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Fíjense cuántas cosas hay que Dios ha puesto en su mano por hacer. Decía el apóstol hace un momento, aquellos que tienen el talento, fíjense, por ahí tengan la mano, ahorita estaba viendo, no sé si les ha tocado
ver en redes sociales, a mí me estaba saliendo muy constantemente de un joven en la Ciudad de México que se encargaba o trabajaba recogiendo en la limpia pública, decimos, recogiendo las basuras en la ciudad. Él trabajaba en eso. Y para nosotros pudiéramos decir, bueno, es una persona que no tiene mucho, que va a alcanzar algo importante o que no va a tener. A mí me ha llamado mucho la atención, más que nada por el trasfondo y por todo los dones que Dios deposita en cada persona. Resulta que ahorita se ha hecho famoso de la noche a la mañana, ha crecido porque salió grabándose con su guitarra en un TikTok y la canción que salió cantando ha pegado de una manera impresionante. Está en Europa, está en Sudamérica y todo el mundo está cantando esa canción que si usted, y sin ofender y sin querer ser discriminar, ¿verdad? Usted ve la apariencia del joven y no es un joven alto, de ojos azules o cosas. Es una persona tan común como usted y como yo, pero que, voy a decirlo de esta manera, aunque no es una persona creyente, pero que Dios le dio un talento. La ejecutó ahí frente a una cámara y hoy es conocido por mucha gente y lo han invitado a programas de televisión, a tantas cosas. Ahora, si esto ha sucedido con esta persona, ¿cuánto puede pasar en su vida si se atreve a hacer lo que Dios le ha puesto por hacer? Decíamos hace un rato, el temor nos limita, el temor, la timidez nos lleva a no actuar. Yo me acuerdo mucho, y bueno, ahí se lo digo como testimonio, y yo soy parte de esta acción. ¿Por qué? Porque yo también antes decía, no, yo no sirvo para esto, yo no voy a alcanzar esto, mire, yo para predicar menos, no soy un gran predicador, hay otro más preparado que hacen las cosas mejores. Pero Dios no se fija en eso, Él se fija en tu corazón, en la disposición que tú tienes para hacerlo, en la disposición que tú tienes para someterte a su voluntad. Y Él es el que se manifiesta en nosotros. ¿Cómo es, mi hermano? Así es, solo dice la palabra que ponemos nosotros, tanto el querer como el hacer. Entonces, hay que hacerlo. Simplemente, que nos vamos a equivocar en el camino, claro que sí. Pero para eso Dios nos tiene mucha paciencia y misericordia. Y si Dios nos ha puesto en algo, dice la palabra también, que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a acabar. Así que solo es dar el primer paso. Pero imagínense, Él va a estar con nosotros. Qué garantía tan hermosa. No vas a estar solo, yo te voy a acompañar, yo te voy a dar palabras, yo te voy a dar las habilidades, el aliento, el ánimo, va a proveer todo lo necesario. Mire, tan solo hace 22, 23 años atrás, o 25, vamos a poner, yo ni me imaginaba lo que Dios tenía preparado para mí. Siempre les testifico a los jóvenes apóstoles, miren, si Dios ha permitido, así se lo digo, si Dios ha hecho esto conmigo, que me ha llevado a la nación, que me ha permitido levantar un ministerio, que estábamos dando cobertura a la iglesia, y alguien que aparentemente, decimos en México, que no pintaba para nada, ¿verdad? Porque pues no tenía a lo mejor muchas habilidades, era calladito, y mira, ahora nadie me para de hablar. Pero Dios es el que se glorifica. Dios es el que quiere hacer las cosas. Y yo me imagino que con ustedes de la misma forma. De la misma forma, cuando estaba hablando, estoy recordando mi tiempo de tocando la batería. Porque yo era un profesionista. Yo no fui a enseñar para tocar la batería. Entonces tenía gente que estaba mucho más mejor que yo. Pero que sí lo que yo tenía es tocando proféticamente. Y eso no tenía mucha gente. Y cuando me cita para tocar, dice, no, yo no quiero un baterista que toca la batería bien, yo quiero gente que toca la batería con unción. Y esa es la diferencia, que a veces uno piensa que no, la otra es mejor, tiene más capacidad, tiene como es más profesional que yo, pero Dios está buscando a la gente que tiene unción que era solamente para ti, que yo te había preparado para ti, y no para el otro. Y por eso también no se queda quieto, porque Dios tiene llamada para ti, que es único para ti, que Dios quiere utilizar en su vida, y no la vida de la otra persona. Por eso, ándale y hace lo que Dios está llamando a hacer. No tiene vergüenza, ni tiene miedo, porque como yo estaba tocando la batería, la gente, no, tiene que practicar mucho para tomar este ritmo.
dice, no, pero yo no soy baterista, amigos. Tocando batería también, sí fui a la lección, a la escuela para aprender a tocar batería. Toca mucho más mejor que yo, pero el show estaba tocando proféticamente, es totalmente diferente y así también me dicen, el otro predica mejor que yo, evangeliza mejor que yo, pero Dios tiene una llamada, un show especialmente, específicamente para tu vida. Amén, amén. Recuerdo, apóstol, hermano Irán, luego lo comparto esto con mis hijos. Yo cuando inicié en el ministerio de la música, a mí me subieron a tocar a la semana. No le sabía más que una sola nota. Una sola nota y mal tocada, porque ni clarita se escuchaba. Pero había esa pasión, ese deseo tan grande de poder agradar a Dios, de servir. Con el paso del tiempo, ya me fui aprendiendo unas notas más. Llegaba ocasiones, ¿verdad? Como buenos pentecostales que somos, ¿verdad? Que hasta con 3 cuerdas terminaba. Me dicen que pero ¿quién tocaba con 3 cuerdas? No sé, ¿verdad? Pero había un derramar y un mover del Espíritu de Dios. Porque no es lo hermoso que tocas. Claro, esto es porque nosotros no teníamos quien nos enseñara y quien nos diga, bueno, pues así voy a tocar el servicio. Tú tienes la capacidad de ensayar, de prepararte, de que alguien te instruya. Gloria a Dios, porque todavía te va a usar el Señor de una mejor manera. Pero en aquellos entonces había un mover tan lindo que ahí es donde nosotros nos dábamos cuenta, apóstol y hermano, mira, que no éramos nosotros. Exacto. Era Dios quien se manifestaba. Así que, ¿cómo puedo alcanzar estas cosas? A ver, quiero compartirte 5 puntos que pueden ayudarte a descubrir el propósito de Dios en tu vida. 1, dice, busca a Dios en oración. Ay, otra vez con lo mismo. Eso es lo que todos los pastores dicen todo el tiempo. Oración. Es que esa es la clave, mi hermano. Busca a Dios en oración y lee y comprende la voluntad. Lee la Biblia y comprende su voluntad. Tú no vas a poder hacer la voluntad si no comprendes cuál es la voluntad de Dios. Exprésale a Dios tus pensamientos, tus sentimientos y dile, Señor, alinea mis pensamientos y mis sentimientos a tu voluntad, a lo que tú quieres que yo haga. No le diga al Señor, Señor, alíñate a mi voluntad, porque eso no va a suceder. Alíñate a lo que yo quiero. No, eso no va a pasar. Dígale y seamos humildes. Yo creo que eso lo hemos experimentado aquí, este panel que está en este momento. Yo pidiéndole al Padre que me permita alinearme a su voluntad. Cuando eso sucede, wow, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Claramente, porque pues ya uno está decidido a que no voy a ser yo. Ya cuando yo le digo a Dios, alíneame a tu voluntad, entonces entendemos que tenemos que actuar conforme a lo que Él quiera para nosotros, ¿no? Así es. Por eso dice también, segunda clave, o segundo punto, analiza tus talentos y habilidades y tus dones. Hay algo muy importante. Para poder ser más efectivos, tenemos que desarrollar en lo que nosotros somos capaces o hábiles. Ya hay casos muy especiales en los cuales Dios va a dar dones especiales a cada persona, pero si tú sabes que tienes un don en específico o un talento, no sé, en tocar la guitarra, en barrer, hay quienes barren muy bien, hermano. Todos podemos barrer, pero hay quienes lo hacen con una excelencia. ¡Wow! Hay quienes saben cocinar. Creo que aquí lo que estamos aquí sabemos cocinar. Pero hay personas que saben cocinar mejor que nosotros. Por decirle un ejemplo muy sencillo. Desde muy pequeño me enseñaron a hacer huevos, ¿verdad? Pero wow, si lo hago yo o lo hace mi esposa, que Dios le ha dado ese talento y esa habilidad, wow, es diferente. Entonces, algo que tenemos que descubrir es cuáles son los talentos o las habilidades que yo tengo, para poderlas poner a disposición de Dios. ¿Qué es lo que tú haces con facilidad? ¿Cómo puedes usarlo? Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto que yo tengo para servir a Dios? Para mostrar su amor y para extender el reino. Eso es bien importante, porque insisto, no se trata de que tener habilidades o tener dones para hacerme famoso yo.
sino para extender el reino de los cielos. Honor hacia apóstol. Así es, cierto. Así es, para que Dios lo use lo que tú tienes, para engrandecer su nombre, como empezamos esta tarde, que nuestra vida es para adorar, glorificar a Dios. Y todo lo que nosotros vamos a hacer es para su gloria y su honra. Por eso el Señor nos da los dones para agradar a Él. Nos da las capacidades para agradar a Él. Y muchas veces la gente piensa, por ejemplo, con la parte del dinero, porque yo no tengo tanto dinero. Si yo tengo tanto dinero, lo voy a hacer eso y eso es para el Señor. Pero el Señor no da tanto dinero porque Él sabe que cuando tiene ese dinero no va a hacer lo que Él quiere. Amén, eso es cierto. Por eso el Señor está trabajando en nuestra vida, en nuestros corazones, para que Él nos da, para que nosotros podamos alabar y glorificar a su nombre por ese dones, por ese talento que Él nos da a nosotros. Eso es muy cierto. Dice aquí, sé consciente de las oportunidades que te da la vida. Algo que eso es muy cierto, y aunque parece muy, muy humano esto, hay veces Dios nos ha permitido que lleguen oportunidades para nosotros, para poder desarrollarnos a otro nivel, y hay veces las despreciamos. No sé si les ha tocado ver en algún momento a personas que han tenido cosas a su alcance, pero no las desprecian. No, yo no quiero, porque, bueno, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que se nos daba anteriormente de aquel que estaba ahogándose en el mar, ¿verdad? No podía salir del mar y estaba ahogándose. Dice que le decía a Dios, ayúdame, ¿verdad? Sálvame. Entonces le mandó una lancha, le mandó un barco, un helicóptero, y decía, no, porque Dios me va a rescatar. Y hay veces mucha gente deja pasar oportunidades de servir. No, es que eso no me agrada. A lo mejor el Señor te está llamando hoy a barrer o a lavar los baños en tu iglesia. Entonces, no, es que ese no es para mí. Yo sirvo para cantar o yo sirvo para predicar. Este es el primer paso, el poder realizar a lo mejor algo mínimo para tu pensamiento o para tus pensamientos, pero si tú dejas que Dios te guíe y te dirige, entonces vas a poder ver todo lo que puede suceder y las puertas que se pueden abrir. Amén. Mucha gente, lo hablamos la semana pasada, quieren ir a las naciones, ¿verdad? Pero no quieren ir a tocar esa puerta. Aquí la de vecinos, están peleando con el vecino, con la vecina, ni los que están a tu alrededor te lo pueden ganar. Entonces, ¿cómo vamos a ganar a los que están allá afuera? Ya sigue diciendo el punto número 4. En el punto 4 tenemos que es necesario pedir consejo a personas maduras en la fe, para que nos ayuden a discernir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que al decir madura significa ya con un recorrer en el Evangelio, ¿no? Alguien que sí precisamente sea maduro en la fe, que sea responsable, que su buen testimonio hable por él y que él pueda ayudarnos, ¿no? Precisamente por la experiencia que ella trae, pueda decir, orientarnos más a cuál sea nuestro propósito en la obra. Sí, este consejo es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces también nosotros nos acercamos a personas o a escuchar, a pedir consejos de personas que no son maduras y que nos llevan por sus caminos o por los rumbos que ellos van caminando, y a veces son caminos de muerte y de perdición. Y nosotros, en vez de seguir el consejo de gente sabia, porque hay algo que confundimos mucho, apóstol, usted me dirá si no es cierto, hay quienes llegan a confundir que hay gente que porque tiene muchos años en la iglesia, son gente madura. Y la madurez no es por cuántos años tú tengas en la iglesia, o cuánto tiempo, o la famosa aquí en México, o en Latinoamérica hablamos mucho de una frase que se dice que son cristianos son de cuna cristiana, o sea, que nacieron en la iglesia. No hay cuna cristiana, ¿verdad? La madurez se alcanza en base a una relación con Dios, y una verdadera relación. No cuántos textos yo me sé, o cuántas veces he leído. Por ahí me tocó en algún momento hablar con una persona que me dice, pastor, yo he leído 7 veces la Biblia de tapa a tapa, pero seguía siendo una persona necia, una persona desobediente, una persona soberbia. Entonces, ¿de qué nos sirve si no te ha cambiado? Entonces, creo que sí necesitamos poner atención a esto, buscar personas maduras que nos ayuden a discernir el propósito de Dios.
Punto número 5 dice, estar dispuestos a dar pasos de fe, que es lo que veníamos hablando hace rato. Dar pasos de fe. Mentiras que vas a entender el propósito de Dios sin la fe. Definitivamente, ya hace unos momentos atrás, antes de iniciar el podcast, en la mano estábamos hablando de la fe. El apóstol nos explicaba de Abraham, ¿verdad? Que fue el primero que ejerció la fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Porque imagínense hacer las cosas que hizo por fe, creyendo solamente a la voz de Dios que le mandaba, que le decía. No es fácil. Hay veces nosotros tenemos que hacer todo seguro y no nos atrevemos a hacerlo. ¿O no le ha pasado en algún momento, por favor? Sí, claro. Ya lo comentó una vez también para mí, paso de fe, y yo era predicador porque nunca predicaron en la iglesia, 15 años, y sabes la historia, mi primer predicador era de Son, y yo tenía 16 años, era mi primer predicador, y el pastor me preguntó, ¿quiere predicar en la Son? Yo dije, sí, claro, voy a predicar, pero yo nunca aprendí de predicar, nunca me enseñé de predicar, no sé cómo lo va a hacer, pero ese es un paso de fe, para hacerlo. Y muchas veces en nuestra vida es así, que Dios está llamando a nosotros haciendo pasos de fe, y que el Señor lo va a bendecir nuestros pasos que llegan después. Pero Él quiero ver primero de nosotros el paso primero, y yo hago el paso de fe primero. Porque muchas veces, entiéndeme bien, muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios. Él habla para nosotros y no quieren hacer eso porque me parece no tienen los recursos, no tienen la capacidad, no tienen la moda, lo que sea. Pero Dios está preguntando si lo puedes, si lo quieres hacer. Y cuando uno da ese paso de fe, para mí estar aquí también en México mismo, vamos a hacer este año, Señor, para hacer cruceros. Y también es otra parte de salir de la iglesia, tener un de evangelística pequeño, pero ahora quiero hacer más en las plazas, hacer los lugares grandes, hacer eso. Es un paso de fe también para hacerlo. Pero estoy confiando en Dios que Él va a hacerlo y Él está bendiciendo eso. Pero uno necesita esa mentalidad en nuestra vida. Ser una persona que no de locura, claro que no. Pero que cuando el Señor habla en su vida, toma ese paso de fe. Porque Él sabe, lo va a bendecir, lo va a proveer todo lo que tú necesitas. Eso es muy cierto. Bueno, el apóstol, como decía hace un momento, él está recibiendo un llamado recientemente a hacer cruzadas evangelísticas, no tan solo en su lugar, en su nación, sino a nivel internacional. Y bueno, la pregunta que todos nos podemos hacer, ¿y cómo? Siempre pensamos en el dinero, ¿cómo se va a realizar? Pues tú das el paso y Dios provee. Tú actúas y Dios suple la necesidad. Pero yo decía, no, sí, yo quiero tener el propósito, yo quiero alcanzar la meta, pero no te mueves de la cama donde estás recostado, o no te mueves del sillón ahí donde, Señor, ¿cuándo me vas a mover? Nunca va a pasar nada, así me va a ver. Hay que trabajar. Alguien que, si Dios te da la visión, Él mismo te va a dar el sustento, la provisión, porque ya te está dando la visión y Él mismo te va a dar la provisión. Ahora, eso es muy cierto, mis amados. Recordemos, y eso que no se nos olvide, recuerden que todo es para glorificar su nombre. Por ahí escuchaba yo a un conferencista, ¿verdad? Que él decía, bueno, yo le voy a pedir, necesito un carro para moverme más fácil, para poder predicar. Necesito una casa que podamos ocupar como una oficina para el ministerio. Necesito tener la tecnología para poder avanzar y crecer y alcanzar a más gente. Y dice que se la pasó orando, Señor, dale. Y pasó unos meses, pasó un año, pasó 2 años, y no pasó nada.
no veía ni el carro, ni la casa, ni la tecnología, ni nada. Y entonces llegó el momento en que le dijo al Señor, bueno, Señor, ¿qué pasa contigo? Tu palabra dice, y empezó a sacar la promesa, ¿verdad? Porque él dice, así somos nosotros. Dice tu palabra que aquí, que allá. Y tampoco hubo respuesta. Hasta que dice que una ocasión orando, el Espíritu Santo le hizo sentir y le habló a su corazón y le dijo, ¿para qué me pides esto? Para glorificarte a ti, para glorificar a Padre. Entonces, eso lo hizo reflexionar y entonces su oración cambió. Dijo, Padre, yo necesito un auto para poder ganar almas, para poder llegar a predicar, empezó a ser más específico. Las oficinas es para poder recibir a más gente y poder darles un mayor seguimiento. Y le empezó a explicar más ampliamente el proyecto a Dios. La tecnología la necesitamos no para que me conozcan a mí, sino para que conozcan más de Jesús, para que conozcan. Y dice que al poco tiempo el Señor empezó a poner todas las cosas que necesitaban. Entonces, parte importante que nosotros debemos entender eso es para glorificar su nombre, no el nuestro. Amén. ¿Cómo puedo mantenerme dentro del propósito de Dios? Definitivamente eso es bien importante, porque hay veces iniciamos bien, pero luego terminamos mal, porque nos desviamos. Apenas Dios nos empieza a bendecir, apenas Dios nos empieza a dar, nos empezamos a hacer. ¿Qué dice? En el primer punto debemos hablar con Dios cada día. Esto es nuevamente la oración. Oremos y preguntemos a Dios lo que Él quiere que haga, lo que Él quiere que hagamos en medio de nuestra situación y cómo debemos hacerlo. Debemos pedir que nos muestre cómo honrarlo mientras hacemos su trabajo, lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo para Dios realmente está honrando su nombre o nos estamos vanagloriando nosotros. Entonces, esto es bien importante. En lo que hacemos, sobre todo, su nombre sea exaltado. Dice, en nuestra vida diaria, aunque con nuestras actitudes, con nuestras simples acciones, su nombre sea honrado, ¿no? Hay un ejemplo aquí que dice que Dios desea brillar a través de nosotros para impactar a los que nos rodean, y debemos entender que somos un instrumento precioso en sus manos. Debemos dar la oportunidad que Él nos ocupe. Es cierto, dice que es necesario que nosotros hablemos con Dios, no solamente para contarle nuestros sueños, nuestros planes y nuestros proyectos, sino para pedir dirección. Y algo que a veces se nos complica, apóstol, es recibir dirección. Aquí en buen mexicano diríamos, no nos gusta que nos manden, porque a muy pocos les gusta o nos gusta obedecer. A todos nos gusta mandar. O sea, mandar de esta orden, haz esto, haz lo otro, mira, muévete para acá, muévete para allá. A todos nos gusta, pero cuando alguien nos dice, no hagas esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Ve y haz esto, no lo voy a hacer. Y si nosotros no tenemos la dirección de parte de Dios, eso es otro error que muchas veces cometemos, vamos a caminar por rumbos equivocados y vamos a caminar rumbo al fracaso. Y aún sabiendo que Dios tiene caminos de éxito para nuestra vida, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a caminar por rumbos equivocados. ¿Cómo ve, apóstol? Yo pienso que una manera que está muy bien para hacer es escribir la visión y la llamada que Dios nos da. Por ejemplo, en nuestra iglesia lo hace muchas veces al comienzo del año, es el propósito que quiere lograr este año. No va a ser como un libro a escribir, pero va a ser como un resumen, como media página. Y ¿qué es lo que yo quiero lograr este año? ¿Quiere leer toda la Biblia o quiere llevar a algunas personas a la iglesia o lo que sea? Y creo que para estar como mantenerme dentro del propósito de Dios es cuando yo lo he escrito. Señor, llévame, por ejemplo, a las naciones, llévame específicamente a Japón, y para que tú puedas reflejar de momento por momento qué estaba, porque a veces vienen posibilidades, pero para ir a Argentina, pero eso es el propósito que Dios la da. Entonces está bien para estar en el propósito, escríbelo lo que Dios va a dar. Y
de tiempo a tiempo, leer de nuevo, si he resuelto la vida, el propósito, sí. Y qué tanto irnos autoexaminando, quizás, ¿no? Y ver qué tanto hemos avanzado. Exacto. Continuamente. Eso es muy cierto. Dice, tú eres un instrumento precioso. Tenemos que recordar eso siempre, porque Satanás siempre va a buscar la manera de hacernos ver o hacernos sentir que no somos útiles, pero Dios siempre nos ve como un instrumento precioso. Solamente tenemos que aprender a dejar que Él nos dirija, que Él sea quien nos guíe. ¿Por qué? Porque es algo que decía el apóstol muy cierto. O sea, si tú quieres ir a Japón, pero el Señor te dice Argentina, ¿a dónde tienes que ir? No, pues a Argentina porque yo quiero ir quería decir a Japón porque me voy a donde yo quiero. Entonces tú te mueves para Argentina. Porque muy probablemente, si tú te vas a donde tú quieres ir, que es a Japón, no te vaya a ir bien, porque no es la dirección de parte de Dios. Porque Dios tiene un propósito especial para tu vida en Argentina. Ahora, eso hablando de las naciones, pero haciéndolo un poco más local. Cuando a ti te toca hacer algo dentro de tu ciudad, pídele al Señor también dirección. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a alcanzar un propósito, no solamente que Dios anhela para ti, sino lo vas a alcanzar más rápido, de una manera más efectiva. El Salmo 25, 4 al 5 nos dice que Señor, dame a conocer tus caminos. Dice qué oración tan hermosa del rey David. Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Todo el día, oigan nada más, todo el día espero en ti. Algo que he aprendido, mis amados hermanos, y se los comparto así con todo mi corazón, es todo el tiempo esperar en Dios. No esperes en el hombre, no esperes en tu sueldo, no esperes en la gente, espera en Dios. Mire que cada día a mí como siervo del Señor nos ha tocado, y yo me imagino que también a mis hermanos aquí, enfrentarnos a situaciones complicadas, difíciles, donde aparentemente pues como siervo tengo que resolver muchas cosas, pero estoy siempre esperando en Dios, caminando conforme a su propósito. Y entonces dice aquí en el versículo, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios. Yo sé que Él va a suplir, yo sé que Él va a sanarme, yo sé que Él va a ayudarme, yo sé que Él va a prosperar, pero siempre conforme a su voluntad. Así que eso es muy, muy importante. Hablar con Dios, pedirle dirección. Segundo, siendo intencional. Son muchas las situaciones que nos presentan cada día y muchas veces reaccionamos de forma automática, sin detenernos a pensar lo que Dios quiere que hagamos. Hay veces actuamos así, bruscamente y sin esperar. O como si yo le dijera, hermano, terminando nos vamos ahorita. Espérate, no, ya hay planes que Dios tiene para mi vida. Hay veces actuamos abruptamente. También hay que darle tiempo a Dios que Él nos muestre cuál es su voluntad. Porque hablaba el apóstol hace un momento, tú puedes tener planes para un lugar o para una situación, pero Dios es el que tiene el mejor plan para tu vida. Y me imagino que usted ha experimentado ese tipo de situaciones, apóstol, donde también hay veces Dios le ha dicho, ven, y hay veces Dios le ha dicho, no, espera, tranquilo, hay que hacer otra cosa. O no le ha pasado algo así. No, se pasa frecuentemente en el Señor, claro, que Dios a veces también está probando nuestra fe y nuestra oído a Él. Y porque nuestra vida con Él es una vida que Él lo va a enseñar para escucharlo mejor y mejor. Es como cada día más con Él va a escuchar su voz mejor, aprender su voz mejor. Y ese es el parte que Dios nos va a enseñar, para escuchar su voz muy bien. Y cuando uno está más obediente a escuchar su voz, lo va a ser más fácil para entender su voz. Y si no va a ser muchos errores en su vida. Y nos permite también los errores. ¿Para qué pasa? Para que uno aprende que no, tiene que vivir muy cerca de Dios para hacer en mi vida lo que Él quiere. Así es. Eso es muy cierto. Por eso es el punto número 3, hermano. El punto número 3 tenemos que debemos mantener el enfoque correcto. No permitamos que el qué dirán, ¿verdad? Porque siempre va a haber.
nos distraiga o nos olvide el propósito de Dios para nuestra vida. Mucha gente no logra entender, por ejemplo, que diga la verdad en lugar de mentir. Pero la luz de Cristo brillará en medio de esas pequeñas decisiones y Él se glorificará cuando actuemos, como Él quiere como Él desea que actuemos. Muy cierto, tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Escuchar, primero que nadie, la voz de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Eso nos va a llevar a tener un enfoque correcto. Porque si nosotros escuchamos lo que hay a nuestro alrededor, nos puede desviar para un lado, para otro, y podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Y miren, bueno, ahorita se me viene a la mente aquel profeta que Dios le dio una instrucción, a un profeta joven, dice la palabra, que Dios le dio una instrucción y le dijo: ve y lleva esta palabra, pero no te detengas ni te quedes en ninguna ciudad, tú avanza y no te quedes. Y entonces dice que él fue, declaró la palabra y dio el mensaje y se fue y avanzó en el camino y salió un profeta viejo, dice la palabra. Y le dice: no, quédate porque Dios me habló y me dijo que tú te tenías que quedar y que quedaras en este lugar. Tristemente la historia, bueno, la estamos resumiendo, ¿verdad? Dice que a este profeta joven murió posteriormente ahí de una forma trágica, complicada, difícil. ¿Por qué? Porque había desobedecido la voz de Dios. Y muchas veces nosotros nos confundimos, aún los mismos de la casa, aún los mismos, hablando de tu casa en cuanto a familia, o en casa refiriéndote a tu propia congregación, o en casa al mismo ministerio, pueden decirte: no, es que Dios me dice que es por acá. No, te confíes. Primero pide dirección a Dios en lo que tú o lo que ella te ha mandado hacer. Ten un enfoque sobre lo que ella tiene, porque si tú te dejas guiar por otros pensamientos, por otras mentalidades, entonces pues podemos caer en lo que cayó este profeta joven, ¿verdad? Sí, vamos a ver siempre a quién escuchar, ¿no? Porque siempre va a haber gente que nos dice que no es así, que estamos mal, que es incorrecto lo que hacemos. Pero cuando Dios ya ha dado una instrucción, en el caso del profeta debemos de seguir, mantenernos en ese enfoque, en esa dirección, porque las consecuencias pueden ser muchas veces desastrosas. Es que en este tiempo también estaba pensando, hay mucha gente emocional, mucha gente emocionalista. Entonces, creen que Dios les habla. Es que Dios me dijo, pero realmente Dios no dijo nada. Se están dejando llevar por sus emociones. Entonces actúan conforme a sus emociones y no conforme a lo que Dios ha dicho. Y entonces ahí viene el desastre. Y es muy cierto, en nuestro primer podcast, que se puede ver ahí en YouTube, en Facebook, hablábamos de cómo escuchar la voz de Dios, cómo identificar la voz de Dios. Ahora, algo muy cierto, mis amados hermanos, si la voz que te está hablando o que te está llegando a través de alguien, de una persona, de un profeta, es algo que a ti te agrada, que tú anhelas, que tú quieres, ojo, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente puede ser algo que te puede servir solamente como piedra de tropiezo. Si te están hablando, y eso es algo que sucede mucho en la iglesia, cuando se habla una palabra fuerte, dura, vamos a decirlo, la gente no la quiere. Porque dice: no, es que me están atacando. No, nadie te está atacando. Es Dios que te está diciendo: hey, por ahí no es el camino correcto, es por acá. Por ahí platicábamos hace unas horas atrás con mis hijos o mi hija, ¿verdad? Sobre este tema de la educación de las generaciones actuales. Cómo es que antes las instrucciones que nos daban nuestros padres no se discutían, ni preguntaban bueno, nosotros no preguntábamos ni por qué, ni para qué, no, solo se obedecía. No había ni opción. Ahora hay que explicarles. Esta es la instrucción. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? No se puede de esta manera. No se puede. A ver, y así actuamos con Dios. Hay veces decimos: sí, Señor, yo sí quiero, pero se va a hacer de esta manera. No, con Dios no se puede. No se puede negociar. Sí se puede negociar. Sí se puede. Sí se puede, pero no. Uno va a aprender de manera dura. Podemos negociar. Siempre paciencia con cada uno de nosotros. Y a veces
nuestro carácter obedecer, pero Dios va a trabajar con nuestro carácter, ¿verdad? Y lo va a cambiar nuestro carácter para que uno entienda que no es así. Tiene que escuchar el voz de Dios correcto para hacer lo que Él quiere, ¿no? ¿Verdad? Y manteniendo ese enfoque correcto. Y yo pienso también para tener ese enfoque, es también para compartir la visión con otros también. Sí. Y porque las otras personas, cuando se comparte esa visión con ellos también lo pueden recordar a ti, mira, me ha contado que quiere hacer eso. Por ejemplo, mi hermano que existe en el coche, dice, yo quiero un coche de tal forma para llevar tal y tal gente. Pero cuando tú vienes con pick-up, va a decir, ¿qué quieres con pick-up? Un camión. No es un coche, es otro que me ha contado que quiere hacer, porque tiene su enfoque y eso es lo que yo quiero. Y cuando están compartiendo con otras personas, ellos también lo pueden ayudar para que se queden en el camino. Eso es cierto. Y busca a la gente también que ama a Dios, que tiene temor para Dios, que está arrodillado de estas personas también para ser enfocados. Si no, vas con gente que está un día en la iglesia, un día no, un día con Señor, otro día no, por sí, o no, entonces va a salir del enfoque. Así es. Aquí tenemos un dicho apóstol aquí en México que dice que con lobos andan, a aullar se enseña, haciendo referencia a que si nos reunimos con gente, vamos a decirlo de una manera negativa, vamos a aprender a ser negativos. Exacto. Si nos reunimos con gente positiva o gente de fe, vamos a aprender a tener fe. Exacto. También tiene mucho que ver con de quiénes nos rodeamos, con quiénes trabajamos, con quiénes nos compartimos la visión. Y eso nos ayuda a mantenernos enfocados. Porque si estamos viendo para allá y hoy y mañana por acá y pasado por a otro lado, nunca vamos a pensar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice aquí, pídele a Dios que te deje sentir su presencia, que te anime. No esperemos que la gente nos venga a animar. ¿Quién mejor que nos pueda animar y a impulsar? Dios. Que nos recuerde la razón por la cual nosotros nos buscamos. ¿Cómo podemos agradarlo a Él? ¿Y cómo nos podemos enamorar más de su presencia? Eso es bien importante, porque entonces nos va a mantener siempre en el propósito de nuestra vida. Nos ha tocado conocer muchas personas que hoy llegaron muy animosos, estuvieron muy animosos durante una semana, un mes, un año tal vez, pero al poco tiempo al estar escuchando las voces de gente negativa, de gente que hablaba mal, de gente que criticaba, se convirtieron en lo mismo que esas personas, haciendo lo mismo, negativos, que no quieren servir a Dios, que no quieren que se han alejado del propósito que Dios tenía para ellos. Y es muy triste ver este tipo de personas. Por eso debemos de recordar siempre este texto que dice Salmo 138, 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tarde o temprano, Él no demora. Nosotros somos los que demoramos en comprender el propósito de Dios. Dice, Él cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre y no abandonas la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? Nosotros. Diga, yo soy la obra de sus manos. Amén. Yo soy la obra de sus manos. Y al ser la obra de sus manos, Él no me va a abandonar. Él no te va a dejar, hermano. Él tiene un propósito. Solamente tú tienes que dejar que Él obre en tu vida. Deja que Él te dirija en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas. Y vas a ver la bendición de parte de Dios. Así que bueno, hoy estamos por concluir este tema tan hermoso que el Señor nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Pero no te olvides, llévate en tu corazón que Dios tiene un propósito para tu vida. Un último consejo, mis hermanos, que aconsejan aquí al público apóstol. Que Dios siempre tiene un buen propósito con su vida. Y a veces
uno puede pasar por una vida muy difícil, una vida muchas dificultades, y piensas que no, Dios, en nuestro país tiene un dicho que dice que si uno está nacido por un peso, jamás puede ser 10 pesos. Y eso es un dicho que está totalmente incorrecto. Porque yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú estás enfocado en el Señor, en el propósito que Él tiene para ti, lo va a alcanzar en obediencia a Él. Entonces, no escucho las voces de la gente que te dice, no va a alcanzar, ya era mal, era esa en su vida, y no terminó su escuela, o no terminó el trabajo, o lo que sea, porque cuando Dios tiene el propósito en su vida, lo va a alcanzar en su vida. Un día de más tiempo, pero lo va a alcanzar. Y por eso quiero encorajar con eso, que cuando Dios te haya llamado, cuando Dios llamó, Él va a completar el propósito en su vida, porque el trabajo que Él empezó en su vida lo va a finalizar. Amén. Cuando Dios revela un propósito en la vida de nosotros, creo que es un motivo más para vivir, es una alegría más, un cada día decir, bueno, hoy cómo voy a acercarme un pasito a la vez, siquiera yo siempre digo así, que sea un pasito a la vez, acercarse más al propósito que Dios tiene ya para nosotros, es un extra en nuestra vida. Y eso mismo nos ayuda a ser mejores hijos de Dios, y a su vez nos va a ayudar a ser mejores personas para con los demás. Entonces, yo te animo, ¿verdad?, que busques cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, y que si ya estás en Él, no te desenfoques como ahora lo platicamos, no retrocedas, por nada retrocedas, sino que con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, cada día avances más en Él, y verás pronto verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Definitivamente caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, es lo mejor que nosotros podemos tener como seres humanos. Siempre lo menciono de esta manera, es caminar de la manera más segura que podemos por esta tierra, por este mundo, porque no hay nadie que conozca mejor este mundo y toda su creación que Dios. Y Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a dirigir de todas las cosas malas, de todas las cosas, y aún que sucedieran cosas malas en nuestra vida, siempre van a ser para bien nuestro. Amén. Así que bueno, mis amados hermanos, les agradecemos por este tiempo que ustedes nos han permitido el poder entrar hasta sus hogares, entrar hasta su intimidad a través de su celular, de su computadora. Y bueno, invitarles nuevamente para que puedan compartir, si estos temas están siendo de bendición, pues puedan compartir con otros. Déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo está para que nos escriban, coméntenos cuáles son los temas que les gustaría que pudiéramos tener en este podcast, ¿verdad? Bueno, agradecer también la visita del apóstol Albert, que ha estado 2 semanas con nosotros. Bueno, ya en los próximos días de volver a su tierra, ¿verdad?, a seguir trabajando fuertemente. Gracias por compartir también su sabiduría, sus experiencias aquí con nosotros. Su gusto, gracias. Amén. Y bueno, seguimos la próxima semana, si Dios nos lo permite, para seguir compartiendo un podcast más con un tema de bendición para todos. Amén. Dios te bendiga mucho. Estamos en contacto. Muchas bendiciones.